Miércoles 6 de octubre del año 2021. Vamos a comenzar nuestro video con oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, la bendición de cada uno de nuestros hermanos que están necesitados de tu paz, de tu palabra, los que viven con tormentos, con persecución. Solamente tú, Señor, en tu inmenso amor los puedes liberar. Gracias por tener un gran corazón y por compartirlo a cada uno de nosotros. Descienda la bendición sobre nosotros, Señor, y el Espíritu Santo nos impulse a mantenernos en las cosas verdaderas, en las cosas de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. En la reflexión del Evangelio, pues el Padre Nuestro es la oración por excelencia, el ejemplo perfecto de la oración que contiene no solamente peticiones, sino sobre todo agradecimientos y ofrecimientos. Es importante reconocer también esa aportación bella y hermosa donde se dice: perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ya que sin duda en muchas ocasiones no sabemos perdonar. El Señor nos lo conceda. Y le estamos diciendo técnicamente que no nos perdone si nosotros no perdonamos. Fíjense qué manera tan hermosa en este fragmento de hoy. Cuando el discípulo le pide: enséñanos a orar, principalmente les habla del perdón, para tener un corazón pues limpio, para tener un contacto con Dios más firme. En el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, ¿a qué llamamos cultura de la muerte? No cabe duda que el mundo ha sufrido cambios sorprendentes en los últimos años, no solo en lo que se refiere a la técnica, a la actividad científica y económica, sino también en cuanto a la forma de pensar de la gente. Hemos llegado a un punto en el que los valores más elementales del hombre se pasan por alto, se ignoran o se minimizan. A esta forma de asumir la vida se le ha llamado cultura de la muerte y ha generado graves consecuencias en la vida social, porque en la búsqueda del bien de las personas y de las sociedades a expensas de Dios, se ha optado por el suicidio como salida a los problemas. Se elige el aborto como solución al embarazo no deseado. Se piensa en la eutanasia, la pena de muerte, la legalización de las drogas, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la guerra como estrategia para alcanzar el equilibrio económico. Esta mentalidad refleja una idea de fondo. El valor de la vida está en función de fines utilitaristas. Si eres productivo y generas capital, puedes tener un lugar en la sociedad. Si padeces enfermedades incurables, si eres un ser de gestación dentro del vientre, si la ancianidad te ha quitado parte de tus facultades, entonces ya no sirves. No eres sino un estorbo que debe quitarse del camino. El hombre debe entender que no es dueño de la vida. Esta es un don de Dios. Nadie eligió venir al mundo. Fuimos llamados a la existencia sin mérito alguno para convivir con el Creador, para amar a los hombres, nuestros hermanos, para participar en un destino eterno que inicia desde aquí. El valor de la vida humana, de cada una de ellas, es grande, inmensa, que cuando Dios tuvo a bien el rescatarla, lo hizo a precio de la sangre de su Hijo Divino. La cultura de la muerte no es otra cosa que darle rienda suelta al propio egoísmo y a las pasiones, sin importar a quién se pueda perjudicar. Es la opción por lo que te gusta y no por lo que hace bien. En esa voracidad que experimenta el hombre cuando, por no tener un ideal sublime, se busca a sí mismo y se olvida de que la vida es bella cuando es un don para los demás. Entonces se autocomplace, se cuida, valora solo lo que le da satisfacción, y el resto es desechable. Por desgracia, son muchos los que han caído en la trampa y han cedido ante el acoso del pensamiento con olor a muerte. No son pocos los que ya no les dice nada el niño en la calle, el anciano vagabundo, las noticias de guerra, cientos de miles de personas que son indiferentes ante la desgracia ajena y se preocupan solo por lo que a cada uno le concierne.
No se necesita mucha inteligencia para darse cuenta de que la sociedad humana está al borde de un precipicio y que hace falta gente despierta y atenta ante lo que pasa, capaz de tomar las riendas de su propia vida y nadar contracorriente hasta conquistar el valor auténtico de la vida. No es válido que el pasar como simple espectador que cruzado de brazos espera a que otros tomen la iniciativa, o como crítico estéril incapaz de aportar soluciones a las problemáticas del entorno. Me parece que a nadie le gustaría pasar a la historia como aquel que se quedó sentado esperando que otro asumiera el compromiso para emprender nuevos caminos, o como aquel cobarde que se convirtió en cómplice de una situación que con un poco más de empeño podría haber sido diferente. Si esta postura es inadmisible en cualquier persona cuerda, más todavía lo es para los cristianos que siguen al Dios de la vida y que participan en los sacramentos. En la Biblia encontramos 700 veces la palabra vida. Yahvé es el Dios viviente. De Él procede toda plenitud. De hecho, todo el proyecto de Dios revelado en la historia de la salvación es encaminado a dar vida y felicidad al hombre acosado por la muerte a causa del pecado. Y en las Sagradas Escrituras la vida es considerada como un regalo de Dios, como un regalo especialmente que la vida del hombre y de la mujer coronan la creación porque es el aliento de Dios. Podemos ver Génesis 2:7. El Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan se define como el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Y solamente cuando se vive unido a Él se tiene la verdadera vida. Los santos nos enseñan que la vida auténtica no es exenta de cruz. Tal es el caso de la Santa Teresa de Calcuta, que encontró la felicidad gastándose por el bien de los demás. Cuando le preguntaron: ¿para usted qué es la vida?, ella respondió: la vida es un reto, afróntalo. La vida es bella, vívela. La vida es costosa, no la destruyas. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, Gozo y Esperanza, número 53, nos habla de la necesidad de una nueva cultura en la que se empleen todos aquellos medios con los que el hombre afine y desarrolle sus innumerables cualidades espirituales y corporales, procurando someter el mismo orbe terrestre con su conocimiento y trabajo, haciendo más humana la vida social, tanto en la familia como en la sociedad civil, mediante el progreso de las costumbres y las instituciones. Solamente quien ha tenido un encuentro con el resucitado tiene la fuerza y la determinación para reencontrarse en el verdadero valor de la vida. En la rola del alma, quiero vivir en santidad, ¿cómo no? Es a cargo del grupo Misericordia. Vamos a escucharlo con atención. Quiero vivir en santidad, ojalá que tú también quieras. Quiero vivir en santidad, solo por ti. Te entrego todo lo que tengo y lo que soy. En Santos y Conversos hoy tenemos a San Bruno. Este santo se hizo famoso por haber fundado la comunidad religiosa más austera y penitente, los monjes cartujos, que viven en perpetuo silencio y jamás comen carne ni toman bebidas alcohólicas. Nació en Colonia, Alemania, en el año de 1030. Desde joven demostró poseer grandes cualidades intelectuales y especialísimas aptitudes para dirigir espiritualmente a los demás. Ya a los 27 años era director espiritual de muchísimas personas importantes. Uno de sus dirigidos fue el futuro Papa Urbano II. Ordenado sacerdote, fue profesor de teología durante 18 años en Reims y canciller del señor arzobispo. Pero al morir un hombre indigno llamado Manasés se hizo elegir arzobispo de esa ciudad. Y ante sus comportamientos tan inmorales, Bruno lo acusó ante una reunión de obispos y el sumo pontífice destituyó a Manasés. Le ofrecieron el cargo de arzobispo, pero él no lo quiso aceptar porque se creía indigno de tan alto cargo. El destituido, en venganza, le hizo quitar a Bruno todos sus bienes y quemar varias de sus posesiones. Dicen que por aquel tiempo oyó Bruno una narración que le impresionó muchísimo. Le contaron que un hombre que tenía fama de ser buena persona, pero en la vida privada no era nada santo,
Cuando le estaban celebrando su funeral, habló 3 veces. La primera dijo: he sido juzgado. La segunda: he sido hallado culpable. La tercera: he sido condenado. Y decía que las gentes se habían asustado muchísimo, cómo no, oír hablar a un muerto, y habían huido de él, y que el cadáver había sido arrojado al fondo de un río caudaloso. Estas narraciones y otros pensamientos muy profundos que bullían en la mente llevaron a Bruno a alejarse de la vida mundana y a dedicarse totalmente a la vida de oración y penitencia en un sitio bien alejado de todos, teniendo todavía abundantes riquezas y gozando de la amistad de altos personajes y de una gran estimación entre la gente, y pudiente, aceptaba ser nombrado arzobispo de Reims. Bruno renunció a todo esto y se fue de monje al monasterio de San Roberto en Molensmes. Pero luego sintió que aunque allí se observaban reglamentos muy estrictos, sin embargo, lo que él deseaba era un silencio total y apartamiento completo del mundo. Por eso dispuso irse a un sitio mucho más alejado. Iba a ser su nueva fundación. San Hugo, obispo de Grenoble, vio en un sueño que 7 estrellas lo conducían a él hacia un bosque apartado y que allá construían un faro que irradiaba luz hacia todas partes. Al día siguiente llegaron Bruno y 6 compañeros a pedirle que le señalara un sitio muy apartado para ellos, para dedicarse a la oración y a la penitencia. San Hugo reconoció en ellos lo que había visto en sueños y lo llevó hacia el monte que le había sido indicado en la visión. Aquel sitio se llamaba Cartuja, y los nuevos religiosos recibieron entonces el nombre de cartujos. San Bruno redactó para sus monjes un reglamento que es quizá el más severo que ha existido para una comunidad: silencio perpetuo, levantarse a medianoche, rezar por más de 1 hora, a las 5:30 de la mañana ir otra vez a rezar a la capilla por otra hora, todo el coro lo mismo a mediodía y al atardecer. Nunca comer carne ni tomar licores, recibir visitas solamente 1 vez por año, dedicarse por varias horas al día al estudio o a las labores manuales, especialmente a copiar libros, vivir totalmente incomunicados con el mundo. Es un reglamento propio para hombres que quieren hacer una penitencia por los pecadores y llegar a un alto grado de santidad. San Hugo llegó a admirar tanto la sabiduría y la santidad de San Bruno que lo eligió como su director espiritual, y cada vez que podía se iba al convento de la Cartuja a pasar unos días en silencio y oración y a pedir consejos al santo fundador. Lo mismo el conde Rogerio, con quien desde el día en que se encontró con Bruno la primera vez sintió hacia él una veneración tan grande que no dejaba de consultarlo cuando tenía problemas graves de resolver, y aunque se da cuenta una vez que Rogerio tenía preparado una trampa para matarlo, y en sueños se le apareció a San Bruno a decirle que tuviera mucho cuidado, y así logró librarse de aquel peligro. Los últimos años del santo los pasó en misiones que le confiaba el sumo pontífice y largas temporadas de contemplación dedicado a la oración y a la penitencia. Su fama de santo era muy grande. Murió el 6 de octubre del año 1101, dejando en la tierra como recuerdo una fundación religiosa que ha sido famosa en todo el mundo por su santidad y austeridad. Que Dios nos conceda, como Él, ser capaces de apartarnos de lo que es el mundanismo y materialismo, dedicarnos a lo espiritual, a la vida de Dios. En Santos y Conversos, el día de hoy, San Bruno. En el chiste, el hijo le pregunta a su papá: oye papá, ¿y tu tarjeta de crédito? Y el papá dice: me la robaron como hace 1 mes. ¿Y por qué no la has denunciado? Mira, hijo, la verdad me sale mucho más barato que la tenga el ladrón a que te la preste a ti. En Curiosidades de la Iglesia Católica, somos ofrenda del Señor. El dolor forma parte de las limitaciones y el misterio de la vida humana. El sufrimiento apareció cuando el pecado se hizo presente en el mundo, pero no es necesariamente una consecuencia de nuestras culpas, no es un castigo, sino participación o astillita misteriosa y cruel de la pasión de Cristo. El ser humano se siente desgarrado por la enfermedad, las desgracias, la traición y las injusticias. El anhelo natural de la felicidad queda roto por la tribulación. Nace entonces en el corazón la queja lógica y natural: ¿por qué a mí? ¿Por qué así? Y puede surgir la rebeldía y puede engendrarse la desesperación. Ahora es necesario un mínimo de humildad para quejarse a Dios. ¿Por qué te quedas solo y te escondes en la hora de la angustia?
cuando consuela en estos trances la imagen del crucificado, en primer lugar, el que sufre va descubriendo que no es Dios el que envía que el mal o quiere nuestro daño. Descubre que Dios es amor que quiere siempre nuestro bien, a pesar de los inevitables sufrimientos de la vida humana. Y una luz nueva en su alma le muestra que el Señor le ofrece la posibilidad de conseguir con su dolor bienes más importantes y valiosos. La queja se transforma en confianza. Tu Señor está cerca. Y el dolor lo purifica, lo consagra, uniéndolo más íntimamente a Cristo. Acercándose al Señor, la piedra viva, entras en la construcción del templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Primera de Pedro 2:4. Mediante el dolor, Cristo mismo hace del que sufre un don eterno al Padre. Por el dolor, el cristiano transforma su vida en una ofrenda y ejerce estrechamente unido a Jesús su propio sacerdocio bautismal. La Eucaristía lo confronta en el dolor y lo introduce plenamente en el misterio de la ofrenda pascual de Cristo al Padre. Nosotros también podemos ser esa ofrenda en medio de nuestros sufrimientos, como dice aquel canto, ser hostia. En Curiosidades de la Iglesia Católica. En la buena onda de hoy no olvidemos que ya empezamos el mes de octubre, mes de las misiones. Los invitamos entonces a realizar el Santo Rosario o la Hora Santa en favor del mundo, de las personas que llevan el Evangelio a los confines de la tierra. Pidamos por ellos que están día con día en el enfrentamiento de muchas realidades y más en este COVID. Han de haber tenido muchas situaciones. Los testimonios son en verdad impactantes de aquellos que están consagrados a llevar el Evangelio a otras naciones. Dios bendiga a todos los misioneros. No olvidemos hacer oración por las misiones y reflexionar en este mes de las misiones. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y les bendiga para siempre. Ojalá se vayan organizando en las parroquias para que la actividad pastoral continúe. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno. Muchas gracias por estar conmigo aquí en tu canal, Espíritu Canal. Gracias también por visitar Espíritu Canal Radio. Gracias por estar con nosotros dándole like a estos videos, compartiendo con los hermanos y también búscanos en Spotify. Gracias a todos los que nos hacen sus peticiones, sus oraciones. Seguimos pidiendo por nuestros fieles difuntos, aquellos a los que encomendamos también su intercesión. Gracias por darle también una manita arriba, like y compartir, así como invitar nuevos suscriptores que poco a poquito se va acrecentando nuestra familia, y asimismo darle clic a la campanita. Gracias por estar aquí una vez más. Gracias. Dios los bendice.